Prensa Libre. Periodismo sin censura ni mordazas. Prensa Libre. Periodismo sin censura ni mordazas. Estimados amigos, bienvenidos a Prensa Libre. El día de hoy nos encontramos aquí en la Plaza de las Siete Banderas. Voy a hacer una pequeña reflexión antes de presentar a mi invitado. A nivel internacional, Julian Assange, el británico que creó una página a través del internet llamado los Wikileaks, hizo un develamiento. Las Fuerzas Armadas norteamericanas, aquellas que dicen que están llevando paz al mundo, habían cometido pues atroces crímenes de guerra. Y se le reconoció en su momento como un hombre que luchaba por la libertad de expresión. Sin embargo, los tribunales de justicia norteamericana empezaron a perseguirlo por espionaje, por infiltración de información y otras acusaciones judiciales. Y han reclamado su cabeza, han reclamado que sea extraditado a los Estados Unidos. Julian Assange se convierte pues en el hombre que el día de hoy representa la defensa irrestricta de la libertad de expresión. En ese contexto, en nuestro país, gracias a un fiscal valiente que intervino las comunicaciones telefónicas de un juez llamado, de un juez supremo, llamado César Inostroza Pariachi, se descubrió que la justicia, es decir, la justicia en el Poder Judicial, se estaba vendiendo como mercancía de bien o servicio. Recordemos esas llamadas telefónicas donde decía: a ese violador, ¿quieres que lo liberemos o le bajemos la pena? Ese juez corrupto, después de pagar una coima, terminó fugando a través del norte del país a España. El día de hoy, el Estado español, a través de la justicia española, le ha denegado un asilo político y pronto va a ser juzgado. Es decir, el trabajo esforzado de saber la verdad, el trabajo esforzado de poner en el ojo público al poder, a las élites, es un trabajo de persecución, es un trabajo diría yo, de la lucha de estos tiempos. La mayoría de constituciones liberales defienden irrestrictamente la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de investigación, la libertad de pensamiento, la libertad de palabra. Claro, con arreglo a ley, porque también la libertad de expresión tiene sus límites. En ese sentido, y sabiendo que tiene culto a la lectura, nuestro amigo Néstor Roque Solís, lo hemos invitado porque casi toda su vida ha propugnado la defensa de la libertad de expresión. Y de manera simbólica, detrás nuestro está el balcón histórico, donde se dio pues el primer grito de libertad según las tradiciones orales. Hemos venido acá para conversar sobre la libertad de expresión y el último reducto social del pueblo que tiene grandes demandas y grandes necesidades. Estimado Néstor Roque Solís, muchas gracias por aceptar esta entrevista conmigo. Muchas gracias, mi amigo Elvis, ¿no? Rescato la profundidad en el análisis de los medios de comunicación y fundamentalmente de la libertad de expresión, que es una norma fundamental, es un derecho fundamental de los seres humanos, libremente, democráticamente, hacer intercambio de ideas, de propuestas, de críticas constructivas para el avance de la sociedad. Te agradezco sinceramente por esta entrevista. Muy bien.
En el Pacto de San José de Costa Rica de los Derechos Humanos, en los tratados civiles internacionales, se habla de la defensa de la libertad de expresión, sobre todo de la libertad de prensa. En regímenes dictatoriales, la prensa ha sido acallada, la prensa ha sido perseguida y la prensa ha sido prácticamente sacada de ese incómodo modo de el trabajo que se hace. ¿Qué tan importante para la democracia en nuestro país, institucionalmente hablando, es la libertad de expresión, estimado Néstor? Por favor, tu reflexión y tu argumento. Bueno, la Constitución del Perú y de las constituciones de América Latina y del mundo, y también de los organismos internacionales, señalan varios derechos fundamentales del ciudadano. Libertad a la vida, libertad a la educación, libertad a la salud, libertad a trabajar libremente y, por supuesto, lo más importante es la libertad de expresión. No hay sociedad en el mundo democrática que haya logrado su desarrollo sin la libertad de expresión. Desde que nacemos y aprendemos a leer y a escribir, estamos dando opinión de nuestras culturas, de nuestros valores, de nuestras conductas, la enseñanza, aprendizaje de los padres, que mañana es un día trascendental históricamente por ser el Día del Padre, el intercambio de experiencias en la escuela, en el colegio, en el instituto, en la universidad, en la sociedad, en los colegios profesionales, en los poderes públicos, en todas las instancias existe ese derecho fundamental a la libertad de expresión. Como bien lo señala solamente las dictaduras, esa fuerza, ese poder autoritario de arriba hacia abajo, que él solo tiene la verdad, no escucha la opinión de sus ciudadanos. Hoy día en este avance de la sociedad estamos creando y formando ciudadanos para generar el desarrollo. Por eso en los países asiáticos dicen, estamos formando ciudadanos para el mundo global. Todas las escuelas y tu medio de comunicación, que felicito públicamente, expresa eso. Intercambiar experiencias, conocimientos, críticas constructivas para generar un proyecto de desarrollo de este distrito de Huaura, de la región y del país, mi estimado Elvis. En esa tarea hay que trabajar todos, hay que trabajar las autoridades, los académicos, los científicos, los técnicos, los colegios profesionales, todos unidos para elevar el nivel del diálogo, del debate y de la libre expresión, de la libertad de expresión, respetando, digamos, las limitaciones, como también bien lo señalas, para no tergiversar, para no vulnerar esta esencia ciudadana, esta esencia del ser humano de expresarse libremente en sus ideas. Muy bien, Néstor. ¿Qué tan importante ha señalado, ¿no?, la libertad de expresión como, creo yo, entendido como la libertad esencial para llamarnos ciudadanos y para fortalecer la democracia? Sin libertad de expresión no hay democracia. Pero en estos tiempos hemos visto que se ha ido perdiendo el juicio crítico en los ciudadanos. Estamos siendo distraídos por la tecnología, estamos dejando pasar y estamos dejando hacer. Hay problemas que no tienen que ver ni siquiera con el punto de vista político, tienen que ver con la vida. Y te señalo un punto. La libertad de expresión entendida en el juicio crítico de las políticas medioambientales. Por ejemplo, ha sucedido una tragedia medioambiental aquí en el Mar de Grau, muy cerca, en Ancón, entre Ancón y Chancay. Pero lo que he visto ha sido grupo de ciudadanos que han preferido callar, han preferido decir, bueno, estirar la mano, decir, bueno, me van a entregar, dice que la empresa Repsol nos va a entregar 3,000 soles como resarcimiento del daño medioambiental, que creo que no está mal en un país y en una sociedad donde hay muchas necesidades. Pero como sociedad nosotros tenemos que entender que la vida está siendo dañada. Y me parece que cuando hay este tipo de derrames de petróleo en la flora marina, en la flora marina, en el fitoplancton, zooplancton, es decir, la flora marina, la vida, va a demorar de 10 a 20 hasta 30 años, dicen algunos especialistas. ¿Y por qué el Estado peruano, más allá de las posturas políticas, digo,
no les ha dado pues un castigo ejemplar, como por ejemplo invitar a que no tengan más injerencia en nuestro país, porque en una sociedad que no se respete el medio ambiente, entonces vamos a terminar como en Cerro de Pasco, como un lugar inhabitado, un lugar contaminado, o como en algunos lugares en el mundo, en el Mar Rojo, ¿no? Lugares donde por la guerra y por la contaminación ya la vida ha tenido un fin, ha terminado. ¿Qué opinión te merece en que el ciudadano está perdiendo el juicio crítico y está prefiriendo el momento en sí y está perdiendo el pensamiento, diría yo, la preocupación natural por el porvenir? Porque, ojo, si nosotros no pensamos en conservar la casa grande que es la naturaleza, entonces, ¿en qué pensamos? En lo inmediato. ¿Qué piensas tú? ¿Qué reflexión sacas sobre lo que yo estoy diciendo? Bueno, has formulado con mucha inteligencia, con mucha capacidad, dos problemas fundamentales. La tecnología. La tecnología se puede utilizar para el bien y para el desarrollo de las naciones y de los pueblos. O bien la tecnología puede servir para vulnerar, para alterar, digamos, los sistemas, los medios ambientes, la política, las inversiones. Depende cómo se usa la tecnología. Estamos ingresando a la cuarta revolución industrial, que no es otra cosa la interconexión y los gobiernos digitales. Necesitamos gobiernos digitales, administración digital, alcaldes digitales, ciudadanos digitales, periodistas digitales, lo que se llama la gestión 4.0. Eso están utilizando los países desarrollados. Y nosotros como país y como región tenemos que avanzar eso. Por tanto, la tecnología hay que rescatar el lado positivo. ¿Qué cosa la tecnología nos permite hacer más rápido las cosas? La tecnología nos permite mayor democracia porque llega a toda la población. La tecnología nos permite ser más eficientes. La tecnología nos permite ser más integrales en los procesos, en los sistemas, en las convocatorias, en las compras, en las políticas públicas. La tecnología nos permite comunicar con facilidad en tiempo real con la población local, regional, nacional y mundial. Es decir, la tecnología tiene unas grandes ventajas en las empresas, en las instituciones públicas y privadas, en la academia, en los estudiantes, en los medios de comunicación. Y la segunda reflexión que haces con mucho criterio, mi estimado Elvis, es cómo estamos manejando la libertad de expresión. Bueno, la libertad de expresión evidentemente está, una de las características en los últimos años, que está respondiendo a las necesidades y a los intereses de los grupos económicos, ¿no? El Grupo El Comercio, 4 o 5 televisoras nacionales en desmedro de los periodistas, de los comunicadores, de los concesionarios que trabajan en distritos, provincias y regiones del país. Y no solamente vulnera y pasan por alto una tragedia en el Mar de Grao. Los medios de comunicación del grupo económico de alto nivel de intereses políticos y económicos vulneran y no defienden la transparencia y la integridad de la sociedad. Pasan por alto los sistemas de corrupción muchas veces, pasan por alto la crisis política, la crisis económica, la crisis ambiental, la crisis de la integración de la sociedad. Es decir, los grupos de poder están haciendo abuso del mal uso de los medios de comunicación para no llegar con la verdad. Necesitamos una libre expresión, libertad de expresión que sea íntegra, que sea de verdad, que sirva y fortalezca la democracia, que fortalezca la unión y el desarrollo de los pueblos. Si no, no tiene razón de ser. Claro. Yo, Néstor, antes de pasar a ese tema, que es un tema que lo vamos a tratar, me refería tal vez al libertinaje digital. Tienes tú toda la razón cuando dices, es más, yo también propugno porque la tecnología a través de la red de redes, que es el Internet sistematizado, implementado, pueda facilitarnos la vida y pueda hacer que la vida sea más útil, en el sentido de que podamos generar ese estado de bienestar que queremos todos. Seguimos viviendo brechas muy inmensas. Siglo XXI, provincia de Huaura, centros poblados que no tienen agua potable. Pero sí todos tienen cable,
tienen internet. Entonces uno no comprende eso, ¿no? Esos desniveles. Pero en fin, la tecnología avanza, la tecnología cada vez es más barata, el acceso a la internet cada vez es mayor de la población. Sin embargo, hay ciertas cosas que todavía no están bien, ¿no? Sin embargo, cuando te preguntaba sobre el juicio crítico del ciudadano, es que yo veo que las generaciones ya no están haciendo las labores de antes. Por ejemplo, la tecnología le reduce inmensamente la vocación o en todo caso el sano goce y placer de la lectura. Los estudiantes de estos tiempos han empezado en ese facilismo de copiar, pegar, leer y no entender, leer y no comprender. Entonces, yo creo que la tecnología para la formación del ciudadano tiene que tener límites y filtros, ¿no? Sobre todo en las instituciones. No podemos dejar a nuestros hijos en la absoluta libertad de permitirles el acceso a todo lo que trae Internet y todo lo que nos trae la tecnología. En el punto de cuestiones ya de Estado, yo por ejemplo debo de reconocer, Néstor, que valientemente con los artículos en esta región, en las gestiones, has podido tú fustigar a la corrupción y has podido pedir una reflexión de gobernanza a los que han estado en el gobierno de turno, desde el ingeniero Mufarech hasta el ingeniero Ricardo Chavarría. Y los artículos están ahí a la vista y paciencia de cualquier ciudadano que tenga un aparato telefónico o digital para poder leer, tal vez discrepar, pero esa es la libertad de expresión, es la mejor herramienta para expresar nuestras ideas y para expresar sobre todo la investigación que tanta falta se hace. Bueno, ha señalado otro tema importante, las brechas sociales. Los extremos no sirven en cualquier tipo de sociedad. Los extremos, en este caso en la política, por ejemplo, la extrema derecha, la extrema izquierda, no sirven para un manejo integral, democrático, descentralizado, como señala la propia Constitución Política del país. La Constitución Política del país dice que el Perú es un país democrático, unitario y descentralizado. Entonces, como bien lo señalas, ahí tenemos problemas. Hay que saber combinar los extremos. Si todo va a ser digital, estamos destruyendo a la sociedad, a la integración, a la conversación, al abrazo, los gestos. La educación solamente tecnológica no sirve. Tiene que ser digital, tecnológica y tiene que ser presencial. Humanística. Claro. Los medios de comunicación, pura tecnología, no sirve. Tiene que haber encuentros, miradas a los ojos, fraternos, sinceros, de integración, de comunidad. Relación humana, relación gregaria. Relación humana, exactamente, relaciones en la comunidad, relaciones en todos los niveles. Entonces, por eso te digo, reitero, que los extremos no sirven. Necesitamos una educación híbrida, necesitamos medios de comunicación híbrido, de ambos lados. ¿Para qué? Para señalar también lo que dices tú con mucho criterio, cerrar las brechas. ¿Cómo es posible, tú haces una reflexión, que un campesino, un obrero, un estudiante ya tenga su celular y se comunica rápidamente? Pero en los centros poblados no hay agua, no hay luz, no hay seguridad, estamos en una crisis alimentaria, crisis en la educación, crisis en la salud y estamos con la tecnología en la mano. Entonces esos extremos no sirven para un desarrollo equilibrado, democrático, sistémico, holístico, mirando fundamentalmente a la persona humana, la que concuerda con el primer artículo de la Constitución Política del Estado que dice que la persona es el fin supremo de la sociedad. Muy bien. El escritor arequipeño congratulado con un premio Nobel, Mario Vargas Llosa, escribió un libro bastante interesante llamado La Sociedad del Espectáculo. Y hablaba de que en estos tiempos el ciudadano mundial de esta aldea global había perdido su capacidad de juicio crítico debido a que en estos tiempos la tecnología ha hecho que todo sea instantáneo. O sea, ya no estamos en los tiempos donde queríamos la esencia del ser, es decir, cuando yo, por ejemplo, quiero entender
el mercado o cuando alguien me quiere ofrecer algo, antes pues uno lo veía a detalle, pero ahora todo es instantáneo. Y mientras más instantáneo, mejor. Entonces, ¿cómo entender eso, no? Maquiavelo decía, dale al pueblo pan y circo. Mientras tengan la barriga llena y tengan con qué distraerse, ese pueblo va a estar adormecido. Y parece que eso se aplica en el mundo, ¿no? Nos han dado un espectáculo a través del internet donde puedes encontrar narcotráfico, puedes encontrar prostitución clandestina, puedes encontrar muchas cosas, pero lo que no se encuentra aún es el propósito para vivir. Por ejemplo, los pueblos de los centros poblados donde no hay acceso todavía a esa gente, ¿cuál es su ideal? Tener agua potable, tener pistas y veredas, mejorar sus condiciones. Tienen un ideal de vida. Pero en las grandes ciudades como Lima, en las grandes ciudades como Surco, Miraflores, tú le preguntas a un joven, ¿cuál es tu propósito de vida? Y el propósito de vida es el hedonismo, el placer por el placer, no hay nada que luchar. No, es por eso que cuando hemos tenido una derrota deportiva ha habido una depresión, porque más allá de ir al Mundial, ¿cuál es para los jóvenes o los peruanos del casco urbano, de los centros urbanos, cuál es ese ideal? ¿Por qué luchamos? ¿Qué construimos en este mundo? Hay tres cosas fundamentales. Primero, decir que no todo lo antiguo es malo, ni todo lo nuevo, lo moderno es bueno. Y aquí recogemos la expresión de un gran profesor brasileño, Paulo Freire, que en los años 1960 recorrió por América Latina con el método de capacitación de educación que se llama el método de concientización. Hay que concientizar a la gente, ¿no? Para cerrar las brechas sociales, para hacer lo que tú dices. ¿Cómo enfrentamos esta segunda interrogante que tú nos señalas para realmente avanzar en términos de desarrollo? ¿Qué hacer? El método de concientización. La gente está actuando también en base a los medios de comunicación por cosas de coyuntura. No estamos pensando en los problemas profundos de la sociedad. Y eso tiene que ver con la parte técnica, la parte de la filosofía, la parte de la visión. Si tú preguntas a la población acá en el histórico distrito de Huaura, ¿cuál es la visión de Huaura para los próximos años? Desconocen. Si tú le preguntas cuál es su misión, las debilidades, las fortalezas que tiene, no te entienden bien. ¿Cuáles son las políticas estratégicas? Entonces estamos, como muy bien tú dices, en cosas de coyuntura, de fanatismo, y no estamos analizando en profundidad los temas críticos y los problemas que tienen que ver con la esencia del desarrollo de la vida, con la esencia del desarrollo de los pueblos. Y ahí juega un papel importante, mi estimado colega, los medios de comunicación, estas entrevistas de carácter técnico, de carácter político, de carácter social, que tiene que ver con el comportamiento del ser humano. Lo que está fallando en el Perú y en América Latina y en muchos países pobres no son los recursos, ni el capital, ni el trabajo. La teoría de Adam Smith de hace 60, 70 años ha sido superado grandemente ahora. Adam Smith decía que un país para lograr su desarrollo, una empresa para lograr su desarrollo, necesitaba tres elementos: recursos, trabajo y capital. Hoy día se ha demostrado que la empresa, un país puede tener inmensos recursos como el Perú y es un país pobre. Hoy día se ha demostrado que la gente puede trabajar día y noche, pero si no tiene capacidades, no tiene talentos, ese señor es un pobre. Se ha demostrado que las empresas y las instituciones podrían recibir préstamos. El Perú puede recibir préstamos y más préstamos, y es un país subdesarrollado. Entonces lo que está fallando en las empresas pesqueras, agrícolas, en el turismo, en los medios de comunicación, en las autoridades locales, regionales y en el país, es el capital humano. Lo que genera desarrollo es el capital humano, no los recursos, ni el capital, ni el trabajo. Esos son solamente medios. Lo que pone la diferencia en un periodista es su capital humano, su forma de pensar y su forma de actuar. Lo que pone la diferencia en un agricultor, digamos de Francia, es el conocimiento de sus habilidades, las buenas prácticas. Es decir, la crisis se centra en el capital humano, en el talento humano. Y para eso, colega, necesitamos líderes constructores de la sociedad. Muy bien. Vamos a hacer un resumen de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la defensa de la libertad de expresión en el mundo, estamos hablando del juicio crítico del nuevo ciudadano, estamos hablando de la toma de conciencia con el tema de la utilización de las tecnologías.
yo le quiero decir a todos los que nos están viendo, sobre todo dirigido a los padres. Bill Gates, el creador de la maquinaria de la venta de computadoras, y Steve Jobs, ¿no? Creador de este monstruo llamado la marca iPhone, ¿no? También el señor que ha creado estas redes sociales, se me va de la mente este señor, el creador de Facebook. Bueno, lo que debo decirles, y es muy interesante porque lo leí en un periódico llamado el New York Times, es que ellos a sus hijos de corta edad les prohibían el acceso a ese tipo de tecnologías. Y yo he visto que en los países como el nuestro, las madres antes, para calmar a un bebé, le cantaban, le hablaban, lo acariciaban, y esa era pues la relación entre madre e hijo. Eso era la parte normalizada. Lo que yo he visto ahora es que cuando un niño llora, la madre agarra el celular, le pone un juego y lo tiene ahí idiotizado 1 hora o 2 horas. No saben el daño inmenso, tremendo que le están haciendo. Vamos a tener una sociedad con trastornos de personalidad, con seres humanos con alta ansiedad. Yo le digo por el trabajo, un colega una vez no pudo estar una semana sin un celular. Empezó a tener esa ansiedad. Yo digo, tanto nos ha invadido la tecnología, lo que decía el ilustre peruano que ya no está, Marco Aurelio de Nerio, decía que el teléfono era una extensión del cuerpo. Se había convertido el teléfono, ¿no? Este teléfono que tenemos todos, se había convertido pues, nos ha convertido en minusválidos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tenemos este teléfono, que sí es muy importante, ojo, es muy importante para comunicarnos, para los negocios y para todo eso, pero no es tan importante la primera formación del ciudadano, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos que intervenir lo que hacemos prensa. Tenemos que advertir los estudios psicológicos, sociológicos, de que la tecnología no trae las inmensas bondades, no las trae solo para mejorar la calidad de vida. También lo que está ingresando a nuestros hogares es una contaminación digital, de tal forma que nos está llevando a una sociedad enferma, violenta, y no debe normalizarse ese tipo de cosas. Entonces, no sé qué le llama esta reflexión que hago. No, está plenamente de acuerdo, lo demuestran las informaciones que tenemos de los programas radiales y televisivos de internet que tenemos. No hay programas culturales, no hay programas de arte, existe pero muy poco. Entonces, todo es un diseño para para ver la violencia, para ver los conflictos. Usted está en su televisor, es conflictos. O morbo, ¿no? O morbo. Morbo o violencia. Los morbo periódicos, violencia. Las primeras páginas, usted se para en los kioscos, vea las primeras páginas. Todo es violencia, todo es saqueo, todo es robo, todo es sangre, todo es denuncia. Todo es lo malo. Usted se sube, digamos, al ómnibus de Huacho a Lima para 3 horas y las pantallas, todo es violencia. Y el mundo no es así, ¿ah? Y no es así. El mundo no es así porque si yo me voy a la playa Tamba de Mora o me voy a la playa Centinela, voy a encontrar paz, voy a encontrar regocijo, voy a encontrar cosas tan bellas que me van a hacer olvidar de todo lo malo que ocurre. O sea, los medios de comunicación, estimado Néstor, tienen que hacer un equilibrio en la información. No podemos nosotros seguir permitiendo que los medios de comunicación todas las noches nos vendan sicariato, muerte, violencia, contaminación y corrupción, ¿no? O sea, y yo digo, y las cosas buenas, cuando un deportista gana en los tableros de ajedrez, cuando un artista peruano saca una nueva interpretación, la poesía, los cuadros, cuando nuestro país tiene inmensas riquezas turísticas, ¿por qué no sacamos esas cosas? Por eso está en debate todos los temas políticos, sociales, los proyectos, las iniciativas están en debate. No hay recetas en el siglo XXI. Yo no puedo dar como consultor, como periodista, una receta. Esto se hace de carácter técnico, de carácter político, todos los temas de derechos humanos. Se acaban de reunir 100 científicos
en Estados Unidos. Y de los 100 han observado los 17 acuerdos del Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. ¿Cómo es posible que las Naciones Unidas, que es el organismo superior donde están los 190 países del mundo, 194 países del mundo, hayan pasado años y años y con esos objetivos estratégicos, los 17, y no se hayan cumplido? Uno de ellos es el objetivo estratégico del medio ambiente que tú has rescatado hace unos momentos. El planeta, según los científicos, está ya semidestruido y la vida peligra en el año 2050. No solamente la vida de la fauna, la flora, sino la vida de las personas. El calentamiento global, el cambio climático, se vienen días peores de seguridad alimentaria, la corrupción. Entonces no se está tratando el tema en forma científica, en forma técnica, en forma humana. Lo que tú dices, claro. ¿Cómo vamos a tener estos niñitos que desde los 2 años, 3 años ya le han metido el celular? Por eso concuerdo contigo que estos altos científicos y académicos y en Estados Unidos y en muchos países del mundo, en las escuelitas les han prohibido, no van con celulares, no van sistemas, todo es trato, todo es relación, todo es comunicación directa, todos son gestos, todos son relaciones para mejorar la calidad de vida de la gente. Citando a Vallejo, en ese poema hermoso de Massa, decía un hombre yacía, ¿no? Y un hombre yacía, fue un hombre y le dijo, no mueras, ten valor y levántate, ¿no? Levántate y camina. Y camina, pero el hombre, corazón y vida. Claro, el hombre seguía muriendo, pero vinieron 1000, 100.000, llegó la humanidad entera y fue recién ese hombre que vivió. Creo que es un poema que nos llama a la humanidad y yo creo en eso, Néstor. Yo creo que los constructores del bien, citando a la fe cristiana, ¿no? Los constructores del bien podemos vencer esta batalla de salvar la casa grande como es la naturaleza, de salvar los derechos humanos. Ahora estamos nosotros propugnando por la libertad de expresión como un derecho de un hombre de este siglo, del siglo XXI, que debe tener acceso a la información no solo del Estado, sino a todo tipo de información, como una forma de dignidad. Porque cuando le damos información a través del internet, información científica para mejorarle la vida, ¿cuánta gente ha aprendido a través de las bondades de la tecnología utilizadas mesurada, equilibradamente, con juicio crítico? Son beneficiosos. Yo no te lo digo acá, Néstor, yo no sabía cocinar y a través de los tutoriales aprendí a cocinar. La tecnología es buena, sí, nos mejora la calidad de vida, nos hace mejores seres humanos, pero hay que saber utilizarla. No los extremos, reiteramos una vez, nada de los extremos. La experiencia del COVID nos da resultados. Los niños, los millones y millones de niños primarios, secundarios en su casa, 2 años, con graves estragos en su desarrollo psicomotriz, psicosomático, en su parte mental. Mire, ve, y ahora que ellos han salido a la presencial, la dinámica de compartir con sus amiguitos, de jugar, de distraerse, evidentemente cambia. ¿Qué pasaría, mi estimado colega, si tenemos 10 años de educación solamente virtual? La pandemia sería una generación totalmente destruida mentalmente, claro, físicamente, sin comunicación, sin capacidad, sin gestos, sin saber diferenciar la vida virtual de la vida real. Claro. Nosotros somos seres gregarios, somos seres sociales. Está científica y psicológicamente comprobado que si no nos relacionamos, nos enfermamos. Entonces el ser humano necesita estar en constante cercanía con lo que acontece, es decir, trabajar en equipo. Es más, la colectividad, según algunas teorías, ha hecho que sobrevivamos a esto de la naturaleza tan brutal, ¿no? Recordemos que nosotros somos habitantes pasajeros, antes de nosotros habían dinosaurios, y para sobrevivir a ese tipo de hechos tan fatales de la naturaleza teníamos que unirnos, trabajar en equipo. Eso es lo que nos hace seres sociales y gregarios. Vamos a terminar con este tema, Néstor. Yo creo que es importante lo que ha ocurrido
volviendo ya al tema de coyuntura, en el tema de la defensa y los derechos que han sido maltratados después de la dictadura de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori hizo de este país no solo la república empresarial beneficiando a un grupo que evadía impuestos y que se ha enriquecido en los más de 10 años de régimen fujimorista con dictadura, sino también recortó y concentró la prensa. Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos los sentaron a los dueños de los medios de comunicación, de los grandes medios que se eran llamados, y les puso una montaña de dólares para que vendan para que se vendan totalmente, prostituyó la libertad de prensa y la libertad de expresión. Ahora, eso se ha mantenido hasta este año, porque el grupo Epensa, el grupo El Comercio, que tiene monopolizado casi el 80%, dueño de casi todos los periódicos, dueño de canales y dueño de la mayoría de imprentas, era pues la que llevaba pues el mayor porcentaje de la publicidad estatal. Así es, así es. Y la mayoría de estaciones radiales, de televisión, de las regiones, de los puntos de frontera, tenían que sobrevivir a fruto solo de su trabajo. Ahora, la prensa regional, los colegas, no tienen CTS, no tienen seguro de vida, no tienen un sueldo fijo, no tienen ningún tipo de derecho, socialmente hablando. Y esta pasión de estar cercano a la información y a la comunidad hace que continuemos. Pero por lucidez, creo yo, no creo que sea por tema político, sino por lucidez. Ha sido increíble, pero 108 votos sepultaron a estas grandes corporaciones que absorbían el 80 o 90 o el 100% del presupuesto de la estatal publicidad. ¿Qué te parece este proyecto de ley aprobado en el legislativo sobre la distribución de la publicidad estatal, no solo a los medios nacionales, sino también descentralizar este presupuesto a todo el país? Que creo que eso ha sido el sentir y he escuchado algunas intervenciones del Congreso. La palabra, por favor. Bueno, cuando hacen las cosas bien el Congreso hay que rescatar. Yo soy un crítico del comportamiento del Congreso de la República en términos de gestión, en términos de aprobación, las comisiones que no funcionan. Pero esta Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, con quien nos hemos reunido, evidentemente han demostrado mayor amplitud en términos de proceso de la descentralización de la publicidad estatal. Y aquí sí hay que felicitar al Congreso porque se han puesto las pilas para, digamos, acatar lo que dice la Constitución Política del Estado, acatar lo que dice la Ley del Presupuesto Público Nacional. El Presupuesto Público Nacional que se aprueba cada año, mis estimados oyentes de esta prestigiosa entrevista que nos hace nuestro amigo Elvis, es para los gobiernos locales, regionales y nacionales. Pero había una injusticia, digamos, en términos de la descentralización de la publicidad, que el 90% de estos 1.500, 1.700 millones de soles que se aprueban anualmente para publicidad del Congreso, del Poder Ejecutivo, de los ministerios, de los organismos descentralizados, se quedaban en manos de ese grupo económico que bien lo ha señalado Elvis, del grupo El Comercio, de 3, 4, 5 televisoras pertenecientes al grupo El Comercio. Entonces el presidente Castillo tomó la decisión de no pasar recursos a estos medios. Porque si se hace una evaluación, ¿cuántos periódicos del comercio se venden en las provincias y en los distritos? Muy pocos. Muy pocos, poquísimos. Tu programa, la prensa local, la televisión, el internet, esta entrevista llega a 200, 300, 400, 500. Entonces, cuando me preguntas la importancia, evidentemente es importante la aprobación del decreto ley 440, que señala que la publicidad estatal, estimados amigos, que la publicidad estatal de 1.700 millones que corresponde al año 2022 serán fundamentalmente para los medios de comunicación, para los periodistas, comunicadores, digamos, de los distritos, de las provincias, de las 24 regiones del país. Esto es plausible, se ha puesto 60 días para hacer la reglamentación. Nosotros como dirigentes de los periodistas de las regiones del país estamos proponiendo que también se considere
no solamente a los periodistas y a los comunicadores, sino también a los concesionarios que tienen radio, que tienen programas culturales, deportivos, y no solamente quedarnos ahí en la aprobación de este decreto ley 440, sino extender beneficios que también lo señalas, de servicios y derechos laborales y sociales, seguro, es decir, estamos apostando de mayores beneficios a los periodistas del Perú profundo. Incluso le hemos pedido al presidente un bono especial a todos los periodistas y comunicadores que han perdido un familiar con el COVID-19. En los próximos días tendremos una segunda entrevista en Palacio de Gobierno, estamos en esas gestiones, y también con el presidente, con el ministro de Transportes y Comunicaciones, para integrarnos en la formulación de la reglamentación de esta ley 440. Muy bien. Estimados amigos, dos reflexiones. La primera es que cuando los poderes del Estado, por ejemplo, el Poder Judicial es el que encargado de administrar justicia, cuando la población, la comunidad, los ciudadanos no encuentran justicia en la Fiscalía, en el Poder Judicial, ¿a quién recurren? Recurren a la prensa. Y es la prensa la que muchas veces ha permitido hacerse justicia. Cuando hay un desalojo inhumano, cuando hay maltrato en derechos laborales, nosotros los de la prensa nos involucramos bajo conciencia, eso sí, bajo conciencia y formación tenemos que sacar la verdad. Y nosotros tenemos siempre esa misión de estar siempre con los menos favorecidos. Me refiero a la prensa regional. Esa prensa que no le tiene ningún interés al gobierno, a los gobiernos de turno. Esa es la primera reflexión, que es importante darle también el lugar que se merece la prensa regional y la prensa en sí en una sociedad democrática, porque es a la cual acude en esa sed inmensa de justicia la comunidad que ve perdido a veces sus casos en los poderes del Estado. Muy bien, la otra reflexión es que con esta descentralización del presupuesto vamos a poder observar que se va a fortalecer algunas naciones olvidadas por el Estado. Va a ocurrir, espero que sea así, porque soy un joven que tiene ese ideal, que se haga prensa en las lenguas originarias como el quechua, como el aymara, como el aguajún, como el shipibo, y que se pueda comunicar y se pueda mantener a través de estos medios digitales, medios radiales, medios escritos, esa riquísima cultura, esa memoria histórica de la comunidad que bien difundida por los medios de comunicación termina siendo una virtud. Esas dos reflexiones, estimados amigos, la hago en función de la defensa, creo yo, de este acierto, de esta virtud que ha tenido el Congreso de la República. Muy bien, sin embargo, hay que decir que esperemos que ahora que va a llegar un presupuesto, sobre todo para las personalidades, para la personalidad jurídica, es decir, para las empresas, porque esto no va a venir al periodista, va a venir para el dueño de radios, para el dueño de televisiones locales, para el dueño de periódicos con imprenta, esas personalidades jurídicas, se utilice bien también. Se utilice no para aupar, para auspiciar, para defender gobiernos corruptos de turno de los gobiernos subnacionales, ¿no? Sino, estimados amigos, para defender las causas justas. Va a quedar en el criterio, el juicio. Espero que se utilice bien los presupuestos que se le va a asignar, porque descentralizar millones significa que las empresas tienen que hacer algo muy importante. Así es. Creo que todos ofrecemos lo que tenemos. ¿Cuánto me gustaría, Néstor, que a través del... Miren, en la sociedad hay tres instituciones que van directamente en la formación ideológica, en la formación de un ciudadano. Lo primero son las instituciones educativas, formativas. Lo segundo es las instituciones religiosas. La iglesia, las evangélicas, las católicas, etc. Y finalmente los medios de comunicación influimos, determinamos, construimos a los ciudadanos. Y si los medios regionales demuestran que se puede hacer programas educativos, científicos, culturales, que promuevan el deporte, que promuevan la defensa medioambiental, habrá sido demostrado que los medios regionales sí tienen otra mirada, otra perspectiva de esta sociedad y podremos construir una sociedad más equilibrada,
más humana, y dejaremos de involucionar con todo ese morbo y toda esa violencia que nos venden los medios de comunicación nacionales. Es nuestro reto, y yo me dirijo a los dueños de radios, a los dueños de periódicos regionales y los dueños de televisión locales. Es el gran reto que tenemos que hacer, de demostrar que la prensa puede servir determinantemente a la construcción de una educación nueva. Y creo que ahí sí va a valer ahí sí va a ser justificado y merecido esa publicidad estatal, que finalmente es un aliciente material, porque lo que se necesita es un aliciente espiritual y una nueva formación. La esencia de la Constitución y de las leyes es generar desarrollo en el país. Y cuando hablamos de desarrollo, no solamente estamos hablando de un crecimiento económico, sino un desarrollo integral. Mejorar el nivel de vida de la gente. Y aquí es una tarea de todos. Queremos un periodismo, los medios de comunicación tienen que jugar un papel importante en términos de valores, en términos de conducta. No solamente la tecnología, los procesos, los sistemas, la modernización del Estado. Hay una ley de la modernización del Estado que está bien clara técnicamente, políticamente, de lo que hay que hacer en las instituciones. Y vale tu reflexión, Elvis, de que queremos un nuevo periodismo, nueva forma de comunicar a la gente donde no hay oportunidades para, evidentemente, solucionar los problemas. La ley es para solucionar los problemas. Esta descentralización de la publicidad es para generar desarrollo en los distritos, en las provincias, y mejorar, por supuesto, los derechos sociales, laborales y relaciones que tienen los trabajadores de la comunicación con estas pequeñas empresas, con las grandes empresas. Desarrollo, estabilidad y progreso social. Muy bien, estimados amigos, muchas gracias por haber escuchado esta entrevista. Muchas gracias a mi amigo Néstor Roque Solís, un gran ser humano, un ciudadano de la Escuela de Oro, un hombre incansable, un hombre que sigue escribiendo sus artículos educativos de formación empresarial, política, de dominio en el escenario de la gestión pública y la gobernanza. Tiene una agenda pues todos los días hasta los fines de semana, pero se ha tomado este tiempo para darse un espacio para dialogar sobre la defensa irrestricta del derecho de la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de prensa y otros temas que hemos disgregado en esta conversación. Néstor, muchas gracias. Muchas gracias. Palabras finales, por favor. No, agradecerte sinceramente, siempre atento, digamos, a las demandas y a las opiniones de los medios de comunicación. Estamos entrando en un momento difícil en los próximos meses en el país. La crisis económica, política, social, ambiental, la seguridad alimentaria, pero con el esfuerzo, digamos, y el compromiso de los comunicadores, tenemos que poner la agenda de la integridad y el desarrollo para cerrar las brechas en todos los niveles. Las brechas sociales, evidentemente, en educación, en salud, en el medio ambiente, en la seguridad alimentaria. Tarea de todos y compromiso de todos para formar ciudadanos, para generar concertación, para generar, digamos, competitividad, para generar confianza en la gente, para mejorar la calidad de vida, para hacer cambios realmente en el sistema que está en crisis actualmente. Y eso se hace con calidez humana. Bien, voy a finalizar esta entrevista con lo que dijo Banchero Rossi, un hombre visionario, un hombre que nos llevó con la industria pesquera a ser la primera exportadora en el mundo, y deberíamos ser el país más importante del mundo porque tenemos todos los recursos. Banchero Rossi decía, mi vicio es el trabajo para construir el bien, por supuesto, y mi pasión es el Perú. El Perú debe ser nuestra pasión para construir, engrandecerla. Y creo que ese es el sentir de estos tiempos. Hay que rescatar este pensamiento. El trabajo debe ser la fuente de riqueza para solucionar todos nuestros problemas materiales. Y claro, nuestra fe en el Creador y seguir esa palabra llamada amor al prójimo y todo lo que concierne en ese sentido. Gracias, estimado Néstor. Gracias, muchas gracias. Y solamente rescatar finalmente dos conceptos que lo señalan los informes de la Contraloría General de la República. En el Perú tenemos que terminar con la ineficiencia y la corrupción. Cada año 22.000 millones de soles en corrupción se tiene que terminar. 3.000 obras abandonadas sin terminar en diferentes regiones del país. Eso tiene que terminar. ¿Quién lo termina? Presidentes honestos y comprometidos con el desarrollo. ¿Quién lo investiga? La prensa. ¿Quién lo investiga? La prensa.
incluso ¿Y quién acusa? Un fiscal honesto. un fiscal ¿Y honesto. quién condena? Un juez honesto. Así es. Y así debería terminar. Así con ellos estamos, con los jueces, con los fiscales, con los contralores, con los auditores honestos y comprometidos con el desarrollo. Con los corruptos, su camino, su proceso de investigación, sanción y cárcel para ellos. Muy bien, estimados amigos, así ha sido esta inteligente y sabia entrevista con nuestro amigo Néstor Roque Solís. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Prensa Libre, periodismo sin censura ni mordazas. Prensa Libre, periodismo sin censura ni mordazas.